encantado de compartir con tan buenos ponentes, vamos, los mejores que pueda haber ahora mismo, dicha materia. A mí me gustaría añadir a la importancia en cuanto al plazo de la implantación del reglamento. Lo digo porque estamos escuchando empresas, clientes que nos dicen, bueno, el 25 de mayo del 2018, bien, quien dice 25 de mayo, pues dice el 30 de junio, en fin, que es julio, bueno, ya nos esperamos a septiembre. La agencia no va a tener capacidad de venir a vernos a todos, y es verdad, son los que son, y habrá empresas que están en el ojo del huracán de una forma constante y demás. Pero claro, nos olvidamos del usuario, añado el avezado usuario, ¿no? Aquel sujeto que está esperando, ¿no?, a descubrir algo para sacarnos algo, y nosotros lo vemos en muchos expedientes sancionadores. Al usuario, y disculpad la expresión, la privacidad le importa un pimiento, no le importa absolutamente nada. Lo que quiere es sacar algo a cambio. Rara vez, y lo digo, yo creo que vosotros lo constatáis en la agencia, lo que es la protección a su derecho fundamental es realmente lo que le motiva a denunciar a las empresas. Claro, en vuestro caso, el administrado, pues no lo sé, pues a lo mejor puede estar más o menos contento con una imposición nueva, con una subida de impuestos, pues con, no sé, con algún tipo de actuación dentro de, obviamente, la legalidad de la administración que le pueda poner más o menos contento. Y claro, el 25 de mayo del 2018 no será la noticia estrella, pero será una noticia. Y en la prensa se harán eco de ellos. Nuevos derechos para los ciudadanos, se ha venido ya mucho hablando de ello. El usuario a partir de ahora, no sé qué, ya todos los usuarios pues le sonarán pues muchas más flautas, ya están, gracias a Dios, están más preparados, y os podéis encontrar con denuncias, al margen de que seáis una administración pequeña, mediana, grande, estéis o no adecuados al reglamento, y ante una denuncia las autoridades tendrán que actuar dentro de los plazos que legalmente establecidos. Así que sí, 25 de mayo, 26, 27, pero que perfectamente os podéis encontrar con cualquier usuario, cualquier administrado que decida pues motivaros a cumplir antes con el reglamento. Y lo demás, en el sector privado, pues empezamos a ver también denuncias entre competidores, ¿no? Aquí en España no es tan habitual, pero en otros países el denunciarse por no cumplir con la normativa, es decir, incurrir en un acto de competencia desleal por beneficiarse del no cumplimiento de una norma para sacar mejor rendimiento y demás, desde luego no es algo extraño, y aquí en España está llegando. Así que, bueno, pues tenemos esos alicientes, ¿no?, que yo creo que nos deben llevar a pensar que el lunes, efectivamente, como dice Carlos, pues deberíamos sentarnos y pensar sobre la adecuación al reglamento. Yo quería hablaros un poco más en detalle del contenido del anteproyecto de reforma de Ley Orgánica de Protección de Datos. José Luis ha tocado algunos aspectos. Es cierto que nos encontramos ante un momento, bueno, pues en el que no sabemos si el texto o el borrador que tenemos pues va a ser el que se va a mantener. Efectivamente, ya hay dos informes, el de la agencia, también el del Consejo del Poder General del Poder Judicial, que, bueno, en algún punto ha venido a decir que igual algún punto podía ser reiterativo. José Luis ha explicado también el motivo, y ya veremos en qué términos se pronuncia el Consejo de Estado, y ya veremos si, conforme a las mayorías que todos conocemos, realmente se va a ser capaz de aprobar una ley orgánica, o al menos en el articulado que la afecta, de aquí a 25 de mayo del 2018. Pero eso, de nuevo, no obsta para que el reglamento ya exista, con independencia de que pueda haber alguna duda sobre un criterio interpretativo, o estemos esperando a que el grupo del trabajo artículo 29 se pronuncie sobre el consentimiento, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, por la importancia de la materia, el reglamento es más que una realidad, y ya tenemos muchos aspectos bastante claros. También os hablaré, si da tiempo al final, porque esto es el último, pues bueno, pues tiene sus ventajas. Bueno, ahora mismo no le veo ninguna, pero bueno, pero seguro que las tiene, sobre la modificación del borrador de directiva de e-privacy, que es la que regula el tratamiento de datos de carácter personal en el marco de las comunicaciones electrónicas. No pensemos en operadores de telecomunicaciones, que obviamente
son los principales afectados por dicha norma, además del reglamento, sino en general cualquier prestador de servicios de la sociedad de información. Es decir, cualquiera de nosotros que quiera enviar publicidad por email, quiera implantar cookies, quiera llevar a cabo llamadas telefónicas con fines publicitarios, etcétera, etcétera. Y os contaré también un poco qué es lo que dice este borrador, cuyo objetivo también es que se apruebe el 25 de mayo del 2018 para que no haya una discordancia, una eventual discordancia entre lo que dice el reglamento y lo que diría la norma especial para un sector muy concreto. Bueno, yendo al anteproyecto, y voy a pasar por encima de algunos conceptos básicos. El anteproyecto nos habla de cómo tiene que ser el consentimiento del afectado, repite de una forma pues bastante clara conceptos del Reglamento General de Protección de Datos, pero también introduce una previsión que teníamos en nuestro Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿verdad? Que cuando estábamos recogiendo datos en el marco de la celebración de un contrato para otros fines distintos de lo que es la ejecución del contrato, al usuario deberíamos darle la oportunidad de manifestar su voluntad al tratamiento en cuestión, ¿de acuerdo? El reglamento de desarrollo admitía el opt-out en ese supuesto, tal y como parece que está configurado el anteproyecto y en línea con el reglamento, parece que ese consentimiento tiene que ser expreso, ¿no? Es decir, sí, efectivamente quiero recibir publicidad, además de la ejecución del contrato, ¿no? Se nos habla de los tratamientos que están amparados por la ley. Aquí el Consejo General del Poder Judicial pues, ha tenido sus dudas sobre si esta referencia era necesaria, dado que el Reglamento General de Protección de Datos ya habla de la posibilidad de tratar datos conforme vengan establecidos con una obligación legal. También sugiere que nuestra norma interna, nuestro borrador, norma interna, haga alusión a la existencia de una ley, olvidándose que puedan existir normas de derecho comunitario que serían perfectamente válidas. Y luego nos sugiere que, con respecto al interés legítimo, pueda haber una ley que desarrolle o establezca pues los requisitos bajo los cuales dicho interés legítimo vaya a resultar de aplicación, sin perjuicio de que ya está previsto en el Reglamento General de Protección de Datos. También nos habla de los tratamientos de datos de contactos empresarios individuales. Recordaréis que en el desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el reglamento, dichos datos en principio quedaban excluidos del marco de aplicación de la normativa de protección de datos, lo cual era una cosa positiva porque en muchas ocasiones nuestro único interés era dirigirnos a la persona jurídica en cuestión y nos daba igual con quién hablásemos. Obviamente tenemos que hablar con alguien. Todavía a la inteligencia artificial pues le queda un camino por desarrollar, ¿no? Así que seguiremos comunicándonos con personas, por lo que, pues esta previsión yo creo que era algo positivo. Desaparece el Reglamento General de Protección de Datos y nosotros lo incorporamos. ¿Y cómo lo incorporamos? Lo que decimos es que ese tratamiento de datos, y aquí ya no limita a un número de cláusulas de DNI o cargo profesional, número de teléfono, sino datos imprescindibles para su localización profesional, es decir, la persona dentro de esa organización, lo habilitamos mediante el interés legítimo. Pero claro, el interés legítimo, que la verdad es que es una salvaguarda estupenda, que ya veremos cómo evoluciona, pero realmente nos está dando pie pues, para justificar muchos tratamientos, mucho mejor que el consentimiento, porque pensad que el consentimiento por naturaleza es revocable, con lo cual tiene un punto de debilidad muy fuerte. Pero claro, el interés legítimo, ya lo ha explicado José Luis, no es algo que se puedan beneficiar las administraciones públicas, pero por otra parte resultaría absurdo que una administración pública no pudiese contactar con alguien, con una persona jurídica, y tuviese que pedir el consentimiento. Bueno, podremos buscar concepto de obligación legal, podremos buscar otra justificación, pero aquí es que resulta absurdo que no podáis beneficiarios del interés legítimo. También nos indica, y esto de nuevo es algo positivo del anteproyecto de ley, se podrán tratar datos hechos manifiestamente públicos por el afectado. Esta previsión en el Reglamento General de Protección de Datos existe con respecto a categorías especiales de datos, ¿de acuerdo? Es decir, los datos especialmente protegidos, religión, salud, etc.
uno podría pensar, bueno, ¿y por qué para lo más grave o para lo más sensible el reglamento te admite que tengas esta habilitación legal, mientras que para el 90%, el 95% de los tratamientos no figure esta excepción? Entonces, bueno, esta introducción por parte del anteproyecto pues la vemos positiva, ¿no? También podría ser de nuevo una expresión, una manifestación del interés legítimo. ¿Cómo no? El anteproyecto salva lo que ha venido siendo una tradición normativa en nuestro ordenamiento jurídico, que son los famosos ficheros de morosos, ¿no? Uno piensa por qué nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos regulaba algún tratamiento en particular, como en este caso los sistemas de información crediticia. Entonces, no íbamos a querer perder esa tradición tan asentada y que ha venido perfectamente avalada y que no contradice el Reglamento General de Protección de Datos, tanto que no se regula expresamente, pero tampoco establecemos nada catente contra el reglamento. Dicho esto, a mí sí que me llama la atención, a efectos de inclusión de los datos en dichos ficheros, la siguiente manifestación, ¿no? Entre los requisitos que se deben reunir. Dice que los datos se refieren a deudas ciertas, vencidas y exigibles, bien, hasta aquí estamos todos de acuerdo, y cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación judicial, extrajudicial o administrativa por el deudor. Claro, el deudor profesional, el moroso profesional, es aquel que se siente cómodo con esta redacción, porque lo que va a estar es mandando burofaxes, inventándose cualquier chorrada de una forma constante. Y esta última previsión, o una redacción similar, ya figuraba en el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Tribunal Supremo no anuló. Una famosa sentencia en la que también anuló otro tipo de preceptos. Con lo cual nos extraña que volvamos a incurrir en esta redacción, porque básicamente dejamos la inclusión de pues deudores en este tipo de sistemas a su arbitrio, porque, insisto, aquel que vive profesionalmente de la mora se siente muy cómodo con esta redacción. ¿De acuerdo? En cuanto al plazo durante el cual se puede mantener dicha información en estos sistemas, baja de 6 a 5 años. Si se deniega un crédito a un sujeto afectado en base a la información que ahí figura, se le dará a informar de los motivos. Y otra cosa interesante es el sistema crediticio positivo, que esto, por ejemplo, en Estados Unidos funciona mucho. Es decir, pensamos en este tipo de ficheros de forma negativa, ¿no? Solo figura aquel que debe algo, ¿no? Pero veámoslo de otra perspectiva. Podemos querer figurar en estos ficheros para que en general la comunidad financiera o todo aquel que nos quiera financiar vea que somos solventes, cumplidores y que tenemos una trayectoria de cumplimiento con nuestras deudas muy solvente, ¿no? Juan Manuel antes aludía que un banco te puede rechazar una hipoteca sobre la base de unos datos básicos y probablemente poco actualizados o con una perspectiva muy cerrada, mientras que si ampliamos ese espectro, pues podremos conseguir un perfil más preciso de la capacidad crediticia de esta persona. Entonces, siendo esto algo positivo, lo que sí que nos indica el anteproyecto es que la inclusión a estos efectos, es decir, a efectos de figurar, digámoslo así, positivamente, sí va a requerir el consentimiento de los sujetos afectados, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso de impago, no, porque lo contrario, pues todo el mundo se negaría, ¿no? Claro que no quiero figurar en estos ficheros y al final, pues nos cargaríamos este tipo de sistemas, ¿no? Otro tipo de tratamientos con los que hemos convivido durante muchos años son los de videovigilancia. El anteproyecto lo mantiene, de nuevo pensamos que es algo positivo. Añade dos aspectos, en mi opinión, interesantes, y uno es que aquellos empleadores que quieran tratar los datos obtenidos a través de estos sistemas que habitualmente están pensados para la seguridad tanto de las personas como de las instalaciones, para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores, ¿de acuerdo? Es decir, a efectos de tomar medidas, control laboral sobre los mismos, podrán hacerlo siempre que hubiesen informado acerca de esta medida a los trabajadores. Nos hemos encontrado en algún que otro expediente sancionador, pues
empresas que, bueno, pues sancionan a sus trabajadores por llegar tarde, ¿no? Y la prueba que utilizan es la cámara de seguridad por la que se aprecia claramente que este señor vino regularmente tarde al trabajo, 30 minutos, etcétera, etcétera, ¿vale? En el orden laboral, admitido, pero sanción de la Agencia Española de Protección de Datos, como la verdad es que no podía ser de otra forma, porque el cartel y la información que se le daba al empleado, que no deja de ser un sujeto afectado, era: estos sistemas son para controlar la seguridad, ¿de acuerdo? Y llegar tarde o no tarde al trabajo no tiene que ver nada con la seguridad, ¿de acuerdo? Así que nos parece interesante que se introduzca. Y luego, en cuanto al plazo de mantenimiento de la información, sigue siendo un mes, pero se indica, y esto no viene en la instrucción actualmente vigente, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. Es decir, se da un cierto margen para que, si no obstante lo que ahí se aprecia, pues efectivamente pueda constituir un delito, etcétera, pues podamos mantener la información durante más tiempo. Otra impronta nacional, los ficheros, los listados Robinson, ¿no? Estos sistemas en el cual nos podíamos inscribir a efectos de evitar que siguiésemos siendo objeto de publicidad por parte de aquellas entidades que quisieran llevar campañas más o menos masivas de publicidad. Bueno, pues esta redacción se mantiene, saluda los requisitos que se deben reunir, y pensamos de nuevo que, bueno, pues puede ser interesante. Uno piensa, claro, que si el consentimiento es expreso, tal y como se está manifestando, pues ¿para qué existen ficheros de exclusión, ¿no? Estos ficheros Robinson, en la medida en que todo aquel que quiera recibir publicidad va a tener que decir sí, quiero, de una forma clara? Pero lo cierto es que vemos, y hay situaciones, ya os explicaré unas cuantas, en las que no es tan evidente y se permite cierto margen. Lo digo porque hay luz al final del túnel cuando hablamos del consentimiento. Y otro tema que a mí me alegra especialmente, y Jesús igual lo recuerda porque alguna ocasión le he abordado con esto, son los ficheros de denuncias internas, ¿no? Los ficheros de denuncias. El 5 es el 5, ¿no? 5 minutos. Sí, tenía ventajas, era el último. El famoso whistleblowing, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Bueno, pues la posibilidad de que nos denunciemos mutuamente entre todos cuando sospechamos que alguien de nosotros está cometiendo ilícito. Inicialmente nació a raíz de normativa SOX para denunciar actividades ilícitas que atentaban contra la contabilidad, los estados financieros de la empresa, etcétera, etcétera, pero se fue extendiendo. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos hizo una interpretación más amplia, y ahí pues, muy bien que hizo el grupo de trabajo, el artículo 21 en su momento. Pero ¿qué ocurría? Esas denuncias no podían ser anónimas, o al menos ese era el criterio que tenía la agencia hasta el momento. El anteproyecto nos aclara que las denuncias pueden ser anónimas, lo cual obviamente no debe invitar a hacer denuncias falsas, ¿de acuerdo? Pero claro, conociendo nuestra cultura latina, pues probablemente el hecho de que no pudiésemos agarrar el teléfono con tranquilidad, pues creo que ha llevado a que España haya sido de los países que menos haya implementado este tipo de denuncias. Pero ya digo que en sí positivo, ¿no? Otro aspecto interesante es la posibilidad de tratar datos cuando se está produciendo alguna adquisición, fusión, escisión. En los despachos de abogados siempre hemos estado con la inquietud de hasta dónde se puede llegar con la información que el comprador puede tener acceso o puede querer tener acceso con respecto a lo que compra, ¿no? De, oye, voy a comprar el 100% de esta sociedad, me voy a gastar dinero, yo quiero saber qué compro. Y no me cuentes que si no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, quiero saberlos. Y si estoy contratando a empleados clave, quiero saber todo de ellos. Entonces, claro, te encuentras en una situación a veces delicada porque todos esos movimientos previos se llevan a cabo en un entorno de confidencialidad, porque si devienen públicos, si los conoce la mayoría de los empleados, pues el problema que intentas solucionar pues lo agravas, ¿no? Y aunque había una cierta previsión en el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos a este tipo de situaciones, lo cierto es que en la interpretación que luego ha seguido, el momento en el que se podía revelar datos era ya pues cuando todo era más que conocido, y eso para el comprador ya es tarde. Esta mención aquí en el artículo 18 yo creo que es más amplia y más lógica.
Eso no quita a que todos los tratamientos que se tengan que llevar a cabo en ese tipo de situaciones pues tengan que, a lo mejor, implementar medidas como las que eludía Carlos, de pseudonimización, mantener la confidencialidad, restringir el acceso a determinados perfiles, etc. Los tratamientos de naturaleza penal, y voy acabando, para las administraciones este problema es menor, pero para el sector privado pues siempre se mueve entre la inquietud de puedo no tratar datos de infracciones penales y administrativas porque a lo mejor realmente los necesite, ¿no? Una empresa de transporte que necesite saber si sus conductores están limpios de polvo y paja, porque si no, la compañía aseguradora pues no le va a asegurar. Es decir, oye, no, yo quiero que tus conductores tengan los 12 puntos del carnet, quiero que no hayan cometido delitos de tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se puede encontrar en una situación incómoda. El anteproyecto no lo acaba de aclarar, pero sí que establece que dicho tratamiento se regulará por una norma de rango legal que esperemos que bueno, pues nos dé mayor amparo a poder tratar determinada información, insisto, para el cumplimiento de lo que entendemos son fines lícitos. Sobre la información no me extiendo más. El anteproyecto, y en línea con lo que ha dicho con la agencia, alude al sistema de capas, sobre todo en sistemas de la sociedad de la información. Te cuentan lo básico, lo importante, y luego si quieres leer el texto más largo, pues te vas al texto más largo. Ya lo tenemos para cookies. Yo creo que la iniciativa es positiva porque insistimos mucho en que tenemos que contar un montón de cosas y además el deber de información ahora es más amplio. Si solo pensamos en que tengo que aludir durante los plazos de conservación, ya empezamos a ver gente que alude a anexos donde te reproducen el artículo no sé cuántos del Código de Comercio 6 años, la normativa tributaria, la del Código Civil, etcétera. Digo, hombre, eso igual es hasta desinformar, ¿no? Pero sí es positivo que de alguna forma se facilite el deber de información. Acabo con el borrador de directiva, probablemente esté ya en los 6 minutos. Simplemente indicaros que, siguiendo con la línea de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, podré tratar datos de mis clientes para enviarles publicidad por correo electrónico. Dice el considerando por correo electrónico, y yo creo que se ha olvidado también de decir pues por SMS, WhatsApp, etcétera, es decir, medios electrónicos, para enviarle publicidad de mis productos o información comercial de mis productos, basándome en un sistema de opt-out. Es decir, que por eso digo que cuando hablamos del consentimiento expreso empezamos a ver puntos donde podemos entender que hay margen para hacer algo más, ¿no? Y la interpretación que se sigue es que esto guarda la lógica del interés legítimo, ¿no? Y sobre eso pues podríamos extendernos pues horas. También con las llamadas estas amables que recibimos un sábado a las 4 de la tarde, mitad de la siesta, ¿no? Para vendernos algún producto interesante de su máximo interés. Bueno, las llamadas voz a voz, con intervención humana, no las automáticas, pues se deja a los Estados miembros articular un sistema u otro, es decir, ir a un consentimiento expreso o ir a un consentimiento, vamos a decirlo, tácito. Sí que es cierto que a la hora de figurar en las guías de abonados, ¿de acuerdo?, se va a requerir al usuario una manifestación clara a querer figurar en las mismas, ¿de acuerdo? Así que se puede partir de la base que aquel que diga que sí quiere figurar en esos listines, de alguna forma está consintiendo a que le llamen. Por eso digo que, de nuevo, pues con el consentimiento pues hay cuestiones que podríamos estar aquí debatiendo por horas. Y os contaría más, pero como ser último pues tiene sus ventajas, pues yo ya acabo. Muchas gracias.